Antes de seguir, quiero que respires hondo. Siente el aire entrando en tus pulmones. Ahora, piensa en el silencio. No el silencio de la paz, no la calma de una noche tranquila. Piensa en el otro silencio, el que pesa, el que se impone, el silencio que esconde un grito. Hoy vamos a viajar a ese tipo de silencio. Si eres nuevo aquí, no te pediré que te suscribas. No todavía. Primero escucha. Siente la historia. Y si al final algo dentro de ti se rompe un poco, sabrás que has encontrado tu lugar. Empecemos. Existe un lugar en la Sierra de Guerrero que no aparece en los mapas. Búscalo si quieres. No lo encontrarás. Para el mundo, ese pueblo no existe. Es un error en la geografía. Un punto ciego. Y al sistema le encantan los puntos ciegos. Son lugares donde la responsabilidad va a morir. Llegar allí es un acto de fe o de locura. La carretera pavimentada termina de forma abrupta, como si el mundo civilizado se hubiera rendido. A partir de ahí, solo hay tierra. Un camino de cicatrices que trepa por las montañas. Un camino que en temporada de lluvias se convierte en un río de lodo. Infranqueable, aislando al pueblo durante meses, dejándolo solo con sus propios demonios. El pueblo mismo es un puñado de casas de adobe. Parecen brotar de la tierra rojiza, confundirse con ella. Las paredes están agrietadas por el sol implacable. Un sol que no da vida, castiga. Las tejas de barro están rotas. Y por la noche, cuando el viento de la sierra sopla, silban. Cantan una canción triste. La canción del abandono. Aquí el tiempo no pasa. Se pudre. Las mañanas comienzan con el canto lejano de un gallo. Y terminan con el sonido metálico de los cerrojos. A las 8 de la noche, las calles están vacías. Las puertas cerradas. Las ventanas selladas. No es por miedo a los ladrones. Aquí no hay nada que robar. Es por miedo a lo de adentro. A los secretos que cada casa protege. La gente del pueblo tiene la mirada gastada. Hablan poco. Y cuando lo hacen, sus voces son bajas. Murmullos, como si temieran que las palabras pudieran despertar algo. Los niños no juegan en la calle principal. Se esconden en los patios traseros. Sus risas son cortas, nerviosas, apagadas antes de tiempo. Aprenden a no hacer ruido desde que nacen. En el centro de este silencio hay una casa. No es diferente de las demás. Mismo adobe, mismas tejas rotas, pero el aire a su alrededor es más denso, más frío. Es la casa de la familia García, aunque ya nadie los llama así. Ahora solo son ellos. Allí viven dos personas, un hombre viejo y una niña, el abuelo y la nieta. Nadie recuerda cuándo llegaron los demás miembros de la familia a faltar. Simplemente desaparecieron del paisaje, como las huellas que borra el viento. El abuelo es una sombra alta y encorvada. Su piel es cuero curtido por el sol y la maldad. Cada tarde, sin falta, saca una silla de mimbre a la puerta. Se sienta y mira. No mira nada en particular. Solo mira al frente, con los ojos fijos, como un buitre esperando. Cuando él está ahí fuera, nadie pasa por esa acera. La gente cruza la calle, baja la cabeza. Su presencia es una frontera invisible, y luego está la niña. Tendrá unos 12 años, quizás 13. Nadie lo sabe con certeza. Es delgada, frágil, parece hecha de cristal de polvo. Siempre lleva la misma falda, una falda azul. El color está tan gastado que ahora es casi gris. El bajo está deshilachado. Tiene un pequeño remiendo cerca de la rodilla, hecho con un hilo de otro color. Sus movimientos son lentos, mecánicos, como si cada gesto le costara un esfuerzo inmenso. Sus ojos son lo más terrible. Son grandes,
oscuros, y están completamente vacíos. No reflejan nada, ni miedo, ni tristeza, ni curiosidad, solo un vacío infinito, una ausencia. La primera vez que alguien notó que algo estaba fundamentalmente roto fue en la escuela. La escuela es un solo cuarto, con un techo de lámina que ruge cuando llueve. La maestra, Elena, era nueva. Venía de la ciudad. Todavía tenía esa luz en los ojos, esa creencia ingenua de que podía hacer una diferencia. Elena notó a la niña desde el primer día. No hablaba, no jugaba. En el recreo, se quedaba en un rincón del patio, de espaldas a los demás, mirando la pared. Un día, Elena intentó darle un libro. La niña se sobresaltó. Se encogió, levantando los brazos como para protegerse de un golpe. Ese gesto, ese instinto, fue la primera grieta en el silencio. Elena comenzó a observar. Vio los moretones en los brazos de la niña, a veces amarillos, a punto de desaparecer, a veces de un morado oscuro, reciente. Un día, la niña llegó con el labio partido. «Me caí», susurró cuando Elena le preguntó. Fue la primera vez que le escuchó la voz. Era un hilo de sonido, áspero, frío. Elena sintió un nudo en el estómago. El miedo empezó a crecer en su interior, una planta venenosa. Decidió hablar con el director. El director era un hombre del pueblo, nacido y criado allí. Había aprendido las reglas del silencio. Su oficina olía a papeles viejos y a resignación. Elena le explicó sus sospechas. El director escuchaba mientras limpiaba sus gafas con un pañuelo. Lentamente, metódicamente, no la miraba. Cuando Elena terminó, el director se puso las gafas. «Señorita Elena», dijo con voz cansina, «usted es nueva aquí. Esa familia, los García, siempre han sido complicados. El abuelo es un hombre importante, da trabajo a muchos. A veces en el campo los niños se caen, se golpean. Es la vida aquí. Pero las marcas, no se meta», la interrumpió el director, su tono volviéndose más duro. «Hay cosas que es mejor no ver, por el bien de todos, incluido el suyo». La despidió con un gesto de la mano. El mensaje era claro. «Cállate, olvídalo». Elena salió de la oficina. Sintió el frío del rechazo, la soledad. El sistema, incluso en su forma más pequeña y local, le acababa de cerrar la puerta en la cara. Miró por la ventana de su aula. Vio el polvo levantarse en la calle. Vio la casa al final de la calle. Y sintió por primera vez el verdadero peso del silencio de ese pueblo. Un silencio cómplice. Un silencio que mata. Esa noche no pudo dormir. La imagen de los ojos vacíos de la niña la perseguía. El eco de ese susurro. «Me caí». Tomó una decisión. Si el director no la ayudaba, iría más arriba. Iría a la policía. Al día siguiente, después de la escuela, caminó las 3 polvorientas calles hasta la delegación municipal. Un pequeño edificio de una planta con la pintura desconchada. Dentro, un solo oficial dormitaba en su silla. Un ventilador de techo giraba perezosamente, moviendo el aire caliente y pesado. El oficial se despertó cuando ella entró. Bostezó. Un bostezo largo, ruidoso, que mostraba su total indiferencia. Elena esperó a que terminara. Luego, con la voz temblorosa, empezó a hablar. La historia de la niña azul comenzaba a buscar una voz, incluso si nadie quería escucharla. El oficial de policía escuchó a Elena, o, al menos, su cuerpo estaba en la habitación mientras ella hablaba. Sus ojos estaban fijos en un calendario de la pared, un calendario del año anterior. Cuando Elena terminó, el silencio llenó la pequeña oficina. El único sonido era el zumbido del ventilador. El oficial se frotó la cara.
Mire, maestra, dijo, su voz arrastrando las palabras. Conozco a don Anselmo, el abuelo. Es un hombre duro, sí, pero es un pilar de esta comunidad. La palabra comunidad sonó hueca, falsa. La niña es extraña, continuó. Siempre lo ha sido, como su madre. ¿Usted conoció a su madre? El oficial desvió la mirada. Todos la conocimos. Se fue hace años. Abandonó a la niña, la versión oficial, la mentira conveniente que todos repetían. Lo que usted me cuenta son sospechas, concluyó el oficial. No puedo hacer nada con sospechas. Necesito una denuncia, un hecho. Las heridas son un hecho, insistió Elena. Los niños se caen, repitió el oficial, como si recitara un mantra. Era el mismo argumento del director, la misma pared. Elena sintió que la frustración le quemaba el pecho. Vaya al DIF de la cabecera municipal si tanto le preocupa. Le espetó el policía, volviendo a su silla. Ellos se encargan de los dramas familiares. Tomó una revista y empezó a hojearla. La conversación había terminado. El sistema, una vez más, la había expulsado. Elena salió de la delegación. El sol de la tarde le dio en la cara. Se sentía derrotada, humillada. Pero mientras caminaba de regreso a su pequeña casa, una idea se formó en su mente. Una pequeña semilla de rebelión. El oficial le había dado un camino sin quererlo, el DIF. Al día siguiente, no fue a la escuela. Dijo que estaba enferma. Tomó el único autobús que salía del pueblo. Un vehículo viejo que traqueteaba por el camino de tierra. El viaje duró 4 horas. 4 horas de polvo y soledad. Llegó a la capital del estado. Una ciudad caótica, ruidosa, un mundo diferente. Buscó el edificio del DIF. Un monstruo de concreto gris. Un laberinto de pasillos y oficinas. Fue allí, en ese edificio anónimo, donde la historia de Luna cambió de manos. Pasó de la impotencia de una maestra rural a la obstinación de una joven trabajadora social. Carmen Mendoza tenía 26 años. Llevaba 6 meses trabajando en el DIF. Suficiente tiempo para ver el cinismo del sistema. Pero no el suficiente para que el sistema la contagiara. Todavía creía. Todavía se enojaba. Su escritorio estaba en un rincón de una oficina enorme. Un mar de cubículos idénticos, donde las tragedias humanas se convertían en números de folio, donde el dolor se archivaba en carpetas de Manila. Ese día, Carmen estaba revisando un caso de rutina. Un adolescente que se había escapado de casa por tercera vez. Un papeleo interminable. Un problema sin solución. La frustración la estaba consumiendo. Fue entonces cuando su supervisor la llamó. Mendoza, ven a mi oficina. El supervisor era un hombre llamado Ricardo Vargas, un burócrata de carrera. Había aprendido a sobrevivir en el sistema no resolviendo problemas, sino gestionándolos. Su oficina era más grande. Tenía una ventana, un símbolo de estatus. Sentada frente a él, había una mujer. Se veía fuera de lugar, asustada. Era Elena, la maestra. Mendoza, la señorita aquí presente tiene una historia, dijo Vargas, con un tono que dejaba claro que no le creía del todo. Como es un caso de una zona rural no asignada, te toca a ti. Le pasó una hoja de papel. Un reporte preliminar que Elena acababa de llenar. Carmen empezó a leer. Pueblo inaccesible. Familia García. Niña de 12 años. Falda azul. Moretones. Silencio. Las palabras eran simples, pero juntas creaban una imagen aterradora. Carmen levantó la vista. Miró a Elena. Vio el miedo en sus ojos, pero también vio la verdad. ¿Ha hablado con alguien más?, preguntó Carmen. Con el director,
Con la policía local, respondió Elena. Nadie me hizo caso. Vargas suspiró. Probablemente porque no hay nada, dijo. Son comunidades cerradas. Tienen sus propias reglas. El abuso no es una regla cultural, replicó Carmen, su voz más afilada de lo que pretendía. Vargas la miró con fastidio. Escucha, Carmen, oficialmente no podemos hacer mucho. No hay una denuncia formal. No hay un reporte médico. Es la palabra de una maestra contra la de un pilar de la comunidad. Hizo comillas en el aire. Abre un expediente, haz un par de llamadas, cubre las formas. Eso es todo. Vargas despidió a Elena con una palmadita condescendiente en el hombro. Gracias por su civismo, maestra. Lo investigaremos. Una promesa vacía. Una fórmula de cortesía para cerrar un caso antes de abrirlo. Elena se fue, dejando tras de sí un aura de derrota. Carmen regresó a su cubículo. El expediente del adolescente fugitivo seguía allí. Pero ya no le importaba. Miró la hoja de papel con los datos de Luna. La niña azul, había escrito Elena en un margen. La frase se le quedó grabada. Era poética y terrible. Carmen sintió algo que no había sentido en meses. Un propósito, una claridad helada. Ignoró las órdenes de Vargas. No abrió un expediente para cerrarlo. Abrió Google, Maps, registros de población. Buscó el pueblo. Tal como Elena había dicho, apenas existía. Un puñado de puntos sin nombre en un mar de montañas. Los registros oficiales eran escasos. Población estimada, 200 habitantes. Actividad principal, agricultura de subsistencia. Nivel de marginación, muy alto. En el lenguaje del gobierno, eso significaba olvidado. Hizo una llamada a un viejo profesor de la universidad, un antropólogo que había estudiado las comunidades de la sierra. ¿Los García de esa región?, dijo el profesor. Claro que los conozco, o más bien, conozco su leyenda. Son los caciques de la zona, dueños de la tierra y de la gente. Son una dinastía de hombres duros, violentos. Hay historias oscuras sobre ellos, cosas que la gente susurra pero nunca dice en voz alta. ¿Qué tipo de cosas? Cosas sobre las mujeres de la familia, que desaparecen o que mueren jóvenes. Pero son solo eso, Carmen. Historias, rumores. Nadie nunca ha podido probar nada. La llamada confirmó los peores temores de Carmen. No se enfrentaba a un simple caso de abuso. Se enfrentaba a un sistema de poder, un feudo moderno escondido en el siglo XXI. Carmen sabía que una visita oficial no serviría de nada. Le avisarían al abuelo, esconderían a la niña, limpiarían la casa, montarían un teatro para el funcionario de la ciudad. Necesitaba ir sin ser anunciada, sin ser oficial. Le pidió a Vargas permiso para hacer una visita de campo exploratoria. Usó la jerga burocrática a su favor. Vargas se negó en redondo. Absolutamente no, dijo, sin levantar la vista de sus papeles. No hay presupuesto, no hay personal, y es peligroso. Podría ir en mi propio tiempo, con mi propio coche. Y si algo te pasa, es mi responsabilidad. No. La negativa fue rotunda. Final. Esa noche Carmen se quedó hasta tarde en la oficina. Sola. El enorme espacio estaba en silencio. Solo se oía el zumbido de los ordenadores. Miró por la ventana la ciudad iluminada. Millones de personas. Y en medio de esas luces, en la oscuridad de la sierra, estaba Luna. Sola. La imagen era insoportable. Carmen tomó una decisión que cambiaría su vida y que la pondría en un curso de colisión directa con un mal que no podía ni empezar a imaginar. Si el sistema no le daba permiso, iría sin él. Iría como una ciudadana.
como una mujer, como la única persona en el mundo a la que parecía importarle el destino de la niña azul. El fin de semana llegó. Para el resto de la ciudad significaba descanso, familia, cine. Para Carmen significaba guerra. El viernes por la noche no pudo dormir. Daba vueltas en su cama. La imagen de una falda azul deshilachada se proyectaba en la oscuridad de su habitación. Cada sombra parecía la silueta de una niña encogida en un rincón. Cada crujido del edificio era un susurro pidiendo ayuda. A las 3 de la madrugada, se rindió. Se levantó. La decisión ya no era una idea. Era una fuerza física, un imán que la arrastraba hacia la sierra. Hizo una pequeña maleta, no con ropa, con herramientas, botellas de agua, barras de proteína, un botiquín de primeros auxilios. Compró la linterna más potente que encontró en una tienda abierta 24 horas. Una linterna táctica, de esas que usan los policías. Una que prometía cortar la oscuridad más profunda. Se sentía absurda. Una trabajadora social preparándose como si fuera a una zona de combate, pero en el fondo sabía que lo era. Le mandó un mensaje a su madre. Me voy de excursión con unos amigos. No tendré señal. Te llamo el domingo. La mentira le supo a ceniza en la boca, pero era un escudo necesario para proteger a su familia de la locura que estaba a punto de cometer, para proteger su misión de cualquier intento de detenerla. Estaba sola en esto, completamente sola. Salió de su apartamento antes del amanecer. La ciudad dormía. Las calles estaban vacías, bañadas por la luz anaranjada de las farolas. Un silencio pacífico que contrastaba con el tumulto de su corazón. Condujo por las avenidas desiertas. El motor de su viejo Tsuru sonaba demasiado fuerte en la quietud de la madrugada. Dejó atrás los últimos edificios, las últimas luces. Tomó la carretera y se adentró en la oscuridad. El viaje fue una ceremonia de despojo. Primero, desapareció la cobertura del móvil. El pequeño icono de las barras de señal se vació. El mundo exterior quedó oficialmente cortado. Luego, la carretera de 4 carriles se convirtió en una de 2. Luego, en un camino vecinal lleno de baches. Finalmente, el asfalto se rindió. Murió en una línea irregular y comenzó la tierra. El coche protestaba. Las piedras golpeaban los bajos del chasis. El polvo se filtraba por las rendijas de las ventanas. Un polvo fino, rojizo, que lo cubría todo. El paisaje se volvió hostil. Montañas áridas. Cactus retorcidos como figuras agonizantes. El sol empezó a subir, pero no trajo calor. Trajo una luz blanca, cegadora. El silencio era total, absoluto. Ni el canto de un pájaro, ni el zumbido de un insecto. Solo el sonido monótono del motor luchando contra la gravedad. 2 horas después, lo vio. El pueblo. Una mancha de color marrón aferrada a la ladera de una montaña. Como una herida seca. Sintió un escalofrío, a pesar del calor. Estacionó el coche a casi 1 kilómetro de la entrada, escondido detrás de unas rocas. Se puso una gorra y gafas de sol, intentando parecer una turista perdida. Una mentira que ni ella misma se creía. Caminó hacia el pueblo. La única calle era un río de polvo. Las casas la observaban con las cuencas vacías de sus ventanas. Sintió las miradas. No las vio, pero las sintió. En la nuca, en la espalda. El pueblo entero la estaba observando desde las sombras, conteniendo la respiración, esperando a que se fuera. Necesitaba a Elena. La escuela estaba cerrada. Un candado oxidado en la puerta. Preguntó a una anciana que barría su porche. ¿La maestra Elena? La anciana la miró,
entrecerrando los ojos. No respondió. Se dio la vuelta y entró en su casa. Cerró la puerta. El silencio era un arma en ese pueblo, y todos sabían cómo usarla. Finalmente, un niño que jugaba con un palo le señaló una pequeña casa al final de una vereda. La casa de Elena. Carmen se acercó. La puerta estaba entreabierta. Llamó. «¿Elena?» La puerta se cerró de golpe. Carmen llamó de nuevo, más fuerte. «Elena, soy Carmen, del DIF. Necesito hablar contigo». La puerta se abrió una rendija. Apareció el ojo de Elena, un ojo lleno de pánico. «Vete», susurró. «No deberías estar aquí. Vete ahora mismo. No me iré sin la niña». La firmeza en la voz de Carmen pareció sorprenderla. Elena miró a ambos lados de la calle. Luego la hizo pasar, cerrando la puerta rápidamente. La casa de Elena era pequeña, limpia. Pero el aire estaba cargado de miedo. «Estás loca», dijo Elena, abrazándose a sí misma. «Él se enterará. Se entera de todo». «¿Quién es él, Elena? ¿Quién es realmente?» Elena se sentó. Su cuerpo temblaba. «Anselmo García no es solo un hombre rico», explicó. «Es el dueño de este lugar, en todos los sentidos. La tierra que pisamos es suya. Las casas en las que vivimos son suyas. La única tienda del pueblo es suya. Él fija los precios. La gente trabaja para él en sus campos. Les paga lo justo para que no se mueran de hambre y para que siempre le deban dinero. Es un dios aquí, un dios cruel, y todos somos sus esclavos». Carmen escuchaba. El cuadro se volvía más claro y más aterrador. «¿Y la niña?», preguntó. Elena bajó la voz. «Luna es su posesión más preciada. La tiene encerrada, apenas la deja salir. Lo que le hace, no quiero ni imaginarlo». Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. Una vez intenté llevarle un plato de comida. Él me abrió la puerta, me miró, no dijo nada, solo me miró. Y en sus ojos vi que si daba un paso más, me mataría. Allí mismo. Carmen sintió un nudo de hielo en el estómago. «Ayúdame, Elena», suplicó. «Dime cómo sacarla». Elena negó con la cabeza. «Es imposible. Nada es imposible. Solo necesito una oportunidad». Discutieron durante 1 hora. Carmen argumentó, suplicó, presionó. Finalmente, Elena se derrumbó, derrotada por la obstinación de Carmen, o quizás por su propia conciencia. «Hay una forma», admitió en un susurro, «pero es una locura». Le explicó la rutina del abuelo, la salida al campo antes del amanecer, la llave de la puerta trasera. Una copia que la madre de Luna le había dado a Elena hacía años, en un intento fallido de escapar. Elena la había guardado. Un secreto mortal. «Te la daré», dijo, «pero tienes que desaparecer. Si te ven conmigo, estoy muerta». Le entregó la llave, un pedazo de metal frío y oxidado. El peso de esa llave era inmenso. Era la llave de la libertad o de la tumba. Carmen esperó el resto del día escondida en su coche. El sol cayó. La oscuridad se tragó las montañas. El frío de la noche llegó. Un frío que calaba los huesos. La soledad era aplastante. Dudó. Por un momento quiso arrancar el coche y huir. Volver a su vida, a su seguridad. Pero entonces cerró los ojos. Y vio la falda azul y los ojos vacíos. La duda se convirtió en rabia. Se quedó. A las 4 de la madrugada salió del coche. La noche era negra como la tinta. Sin luna, sin estrellas. Caminó hacia el pueblo. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón. Un tambor frenético en su pecho. Se escondió en las sombras, frente a la casa de los García, y esperó. Los minutos eran eternos.
Cada sombra que se movía era una amenaza. Cada crujido de una rama era un disparo. A las 5:10, la puerta principal se abrió. Una silueta alta apareció. Anselmo García. Se quedó un momento en el umbral, mirando la oscuridad. Luego, empezó a caminar, perdiéndose en el camino que llevaba al campo. Era la señal. Carmen corrió. Cruzó la calle agachada. Llegó a la parte trasera de la casa. Un patio lleno de basura y maleza. Encontró la puerta trasera. Sacó la llave. Sus manos temblaban tanto que apenas podía acertar en la cerradura. Respiró hondo. Metió la llave. Giró. El chirrido del metal oxidado sonó como un grito en la quietud de la noche. Carmen se congeló. El corazón se le detuvo. Esperó, segura de que las luces se encenderían, de que los gritos empezarían. Pero no pasó nada. Solo silencio. Empujó la puerta y entró. La oscuridad la envolvió. Una oscuridad total, pesada. Y el olor. El olor la golpeó como una pared. Un olor agrio a sudor, a suciedad, a comida podrida. Y debajo de todo eso, otro olor. El olor del miedo. Un olor rancio, animal. El olor de una jaula. Encendió la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad. Estaba en una cocina inmunda. Una pila de platos con moho. Una mesa de madera astillada. En el centro de la mesa, un cuchillo de carnicero estaba clavado en la madera. Un acto de violencia casual. Una advertencia. Avanzó por un pasillo estrecho. Las paredes de adobe estaban frías y húmedas al tacto. El haz de la linterna bailaba frente a ella. Vio una puerta cerrada al final del pasillo. La única otra puerta. Sabía que Luna estaba allí. Sintió un miedo tan intenso que casi vomitó. El sabor amargo de la bilis le subió por la garganta. Tuvo que apoyarse en la pared. La pared estaba helada. El frío se le metió en la mano, subiendo por su brazo. Cerró los ojos. Respiró. 1, 2 veces. Abrió los ojos. Caminó hacia la puerta. La mano le temblaba al alcanzar el picaporte. No tenía cerradura. Lo giró. El mecanismo no hizo ruido. Empujó la puerta. El aire que salió de la habitación era aún peor. Viciado. Irrespirable. Apuntó la linterna hacia adentro. La habitación no tenía ventanas. Era una caja de adobe. En el suelo, sobre un petate andrajoso, había un bulto. Se acercó. Era ella, la niña de la falda azul. Estaba acostada de lado, de espaldas a la puerta, inmóvil. «Luna», susurró Carmen. No hubo respuesta. Carmen la tocó suavemente en el hombro. La niña se giró. Lentamente. Sus ojos estaban abiertos, fijos, vacíos, como los de una muñeca de porcelana rota. El haz de la linterna iluminó su cara. Tenía el pómulo derecho hinchado y de un color morado oscuro. El labio inferior partido y seco. Carmen bajó la luz. Sus brazos estaban cubiertos de marcas. Un mapa de dolor. Cardenales de todos los colores. Amarillos, verdes, morados, negros. Como un atardecer enfermo. Cicatrices blancas, finas como hilos. Quemaduras, pequeñas, redondas, perfectamente circulares. La marca de un cigarro, una y otra vez, subiendo por sus brazos delgados. Carmen retrocedió un paso. Se le escapó un sollozo. Se tapó la boca con la mano para ahogarlo. Las náuseas volvieron, más fuertes. La habitación empezó a dar vueltas. El horror era una cosa física. Tenía peso, olor, sabor. Sentía que la estaba ahogando. Miró las paredes. Estaban cubiertas de arañazos. Líneas verticales, agrupadas de 5 en 5. Una forma de contar los días. O los años. Y entre las líneas había dibujos. Dibujos infantiles, hechos con una piedra o con una uña.
una figura pequeña, y a su lado, una figura grande, una sombra con los brazos largos. La misma escena, repetida obsesivamente, cientos de veces. El diario de una prisionera, escrito en el lenguaje universal del terror. Carmen se arrodilló junto a Luna, le apartó el pelo de la cara. El pelo estaba sucio, enmarañado. «Luna», dijo de nuevo, su voz rota. «Vengo a sacarte de aquí». Por primera vez, algo cambió en los ojos de la niña. Una chispa diminuta, fugaz. Sus labios se movieron. Formaron dos palabras, un susurro apenas audible. «Nadie puede». En ese instante, un ruido. Afuera. El sonido de pasos en la grava, pesados, lentos, un carraspeo, y el tintineo de unas llaves. Anselmo García había vuelto. El sonido de las llaves. Metálico, cercano, el sonido del fin del mundo. El corazón de Carmen no se detuvo. Explotó. Un estallido silencioso que le llenó los oídos de un zumbido ensordecedor. El tiempo se estiró. Cada segundo era una agonía. Miró a Luna, y lo que vio la heló más que cualquier miedo propio. Por primera vez, los ojos de la niña no estaban vacíos. Estaban llenos. Llenos de un terror puro, absoluto. El terror de un animal que conoce al carnicero, que sabe el sonido de sus pasos, que conoce el filo del cuchillo. La boca de Luna se abrió en un grito silencioso. No salió ningún sonido, solo un agujero negro de pavor en su rostro diminuto. Ese grito mudo rompió la parálisis de Carmen. El instinto de supervivencia, la adrenalina, inundó su cuerpo. Un fuego químico que quemó el miedo. No había plan, no había estrategia, solo una palabra. «Corre». Agarró la mano de Luna. Estaba helada, húmeda, como la de un cadáver. La levantó del petate de un tirón. La niña era increíblemente ligera, puro hueso y miedo. Corrieron fuera de la habitación, por el pasillo oscuro. El haz de la linterna de Carmen rebotaba en las paredes de adobe, creando sombras monstruosas que las perseguían. Oyeron la cerradura de la puerta principal. Un clic pesado, definitivo. Estaban atrapadas. La puerta trasera era su única oportunidad. Corrieron hacia la cocina. El cuchillo seguía clavado en la mesa. Un centinela de la violencia. La puerta trasera estaba a solo unos metros. Una promesa de salvación. Carmen empujó a Luna hacia ella. «Sal, corre a la iglesia», le gritó en un susurro ronco. Justo cuando su mano tocó el picaporte, la puerta del pasillo se abrió de par en par. La silueta de Anselmo García llenó el marco. Se quedaron congeladas. La cazadora, las presas. La luz de la linterna de Carmen lo iluminó desde abajo, creando un monstruo de sombras y arrugas profundas. Sus ojos. Eran pequeños, oscuros, hundidos en su cráneo. Y no reflejaban sorpresa, ni ira. Solo una fría, antigua y posesiva furia. Y algo más. Diversión. Estaba disfrutando de su miedo. No dijo una palabra. No gritó. Solo sonrió. Una sonrisa que no movió sus labios. Solo sus ojos. Y empezó a caminar hacia ellas. Despacio. Sin prisa. Saboreando el momento. El sonido de sus botas en el suelo de tierra era el único sonido en el universo. Paso a paso. El sonido de la inevitabilidad. Carmen reaccionó. Abrió la puerta trasera de un empujón. Empujó a Luna con todas sus fuerzas hacia la noche. «¡Corre!». El grito ahora sí fue real. Desgarrador. Luna tropezó y cayó en el patio. Se levantó y corrió. Una figura diminuta desapareciendo en la oscuridad. Carmen intentó seguirla, pero una mano la agarró del pelo. Un tirón brutal que la echó hacia atrás. El dolor fue cegador. Gritó. Cayó al suelo de la cocina.
La linterna rodó, iluminando la escena con una luz errática. Anselmo se cernía sobre ella. Su rostro era una máscara de odio. «Mía», gruñó. La voz era grave y óxido. «Ella es mía». Carmen, en el suelo, actuó por puro instinto. Pateó hacia arriba con todas sus fuerzas. Su talón impactó en la rodilla de él. Oyó un crujido y un aullido de dolor y rabia. Anselmo se tambaleó. Fue solo un segundo. Una ventana de oportunidad de un segundo. Carmen se arrastró por el suelo. Se puso en pie. Y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. Con la imagen de esa sonrisa grabada a fuego en su cerebro, saltó por encima de la basura del patio. Sintió las zarzas arañarle las piernas. No sintió el dolor. Oyó los gritos de Anselmo detrás de ella. Gritos de furia, amenazas. Corrió por las calles dormidas del pueblo. El aire helado le quemaba los pulmones. Cada casa era una tumba silenciosa. Nadie se asomó. Nadie encendió una luz. El pueblo entero escuchaba y callaba. Vio la silueta de las ruinas de la iglesia y una pequeña figura esperando. Luna, y a su lado otra figura. Elena. La maestra no había huido. Había esperado. Llegó hasta ellas, a punto de desmayarse. «¡A la camioneta!», gritó Elena. La camioneta estaba escondida detrás de la iglesia. Elena las empujó a la parte de atrás, en la caja. «Cúbranse con eso». Había una lona sucia, maloliente. Carmen y Luna se metieron debajo. La oscuridad y el olor a estiércol las envolvieron. El motor de la camioneta rugió. Arrancó con un chirrido de neumáticos. Carmen, bajo la lona, abrazó a Luna. La niña temblaba como una hoja. No lloraba, no hacía ningún sonido. Solo temblaba. Un temblor que parecía que iba a desarmar su pequeño cuerpo. El viaje fue una tortura. La camioneta saltaba y se sacudía en el camino de tierra. Cada bache era una explosión. Carmen se asomó por un hueco de la lona. Vio las luces del pueblo alejarse y vio una figura en la entrada del pueblo, iluminada por los faros de la camioneta que se alejaba. Era Anselmo. Estaba de pie, mirándolos. No corría, no les hacía señas, solo estaba allí, de pie, viendo cómo se iban. Y en esa quietud, Carmen entendió algo terrible. Él no estaba derrotado. Estaba seguro. Seguro de que el mundo exterior, el sistema, se la devolvería. Era solo cuestión de tiempo. Después de una hora que pareció un siglo, la camioneta se detuvo. Se detuvieron en un claro, justo donde el camino de tierra se encontraba con el asfalto. El amanecer empezaba a teñir el cielo de un color grisáceo, enfermizo. Elena bajó de la cabina. «Tenemos que esperar aquí un poco», dijo. «Asegurarnos de que no nos sigue». Abrió una botella de agua y se la pasó a Carmen. Carmen le dio de beber a Luna. La niña bebió con avidez, desesperadamente. Luego se acurrucó contra Carmen, buscando un calor que Carmen no sentía. Ella misma estaba helada hasta los huesos. En el silencio del amanecer, en ese limbo entre el infierno y el mundo real, Carmen necesitaba entender la verdad completa. «Luna», dijo suavemente, «¿qué pasó con tu madre?» Luna se tensó. El temblor volvió. «Él dijo que se fue», susurró. «¿Tú le crees?» Luna negó con la cabeza. Aferró algo que llevaba en la mano. Carmen no lo había notado antes. Era un pequeño pájaro de madera, tallado toscamente, con un ala rota. Lo acariciaba con el pulgar. Una y otra vez. «Mi mamá me lo hizo», dijo Luna. «Dijo que era para que yo pudiera volar, lejos de aquí. Ella quería irse, conmigo». Hizo una pausa. Tragó saliva. «Una noche ella le dijo que nos íbamos. Yo estaba en mi cuarto. Escuché los gritos, gritos de ella, luego golpes,
Muchos golpes. Y luego, un grito diferente. Luna se detuvo. Sus ojos miraban a la nada. Fue corto, muy agudo, y se cortó de repente. Después, silencio. Silencio por mucho tiempo. A la mañana siguiente, él estaba cavando en el patio, detrás de la cocina, el patio por el que Carmen había corrido. Dijo que iba a plantar un limonero para mí, continuó Luna. Pero nunca lo hizo. El hoyo se quedó allí, y luego lo tapó. Y me dijo que mi mamá nos había abandonado, que era una mala mujer y que no volviera a hablar de ella nunca más. Carmen cerró los ojos. La imagen era insoportable. El patio, el hoyo, el silencio. Había caminado sobre una tumba. El horror no era solo el abuso, era el asesinato, la eliminación. Abrió los ojos. Miró a Luna. Había una pregunta más, la peor de todas. Tenía que hacerla. ¿Luna? ¿Y tu padre? ¿Tu verdadero padre? La pregunta quedó flotando en el aire frío. Luna no respondió de inmediato. Se encogió sobre sí misma, haciéndose aún más pequeña. Levantó la vista hacia Carmen. Y en sus ojos vacíos, Carmen vio la respuesta antes de que la dijera. Mi mamá nunca hablaba de él, susurró. Anselmo, él me decía que yo no tenía padre. Me decía, su voz se quebró. Me decía que yo era suya, que yo había salido de él, que era de su sangre, de su carne, que le pertenecía. Solo a él, el mundo se inclinó. Carmen sintió que el aire le faltaba. Una náusea violenta subió por su garganta. Tuvo que girarse y vomitar en el polvo del camino. Vomitó hasta que solo le quedaron arcadas secas. La verdad era un veneno, un ácido que le quemaba las entrañas. Incesto. La palabra era demasiado clínica, demasiado limpia. Esto era algo más antiguo, más monstruoso. Una abominación que se había arrastrado por generaciones. Anselmo no era el abuelo, era el padre. Y era el asesino de su otra hija, la madre de Luna. Luna era la hija y la nieta de su verdugo, la hermana de su propia madre. Carmen se limpió la boca con el dorso de la mano. Miró a Elena, que había escuchado todo, pálida como un fantasma. Miró a Luna, que seguía acariciando su pájaro roto. Ahora entendía el silencio del pueblo. No era solo miedo, era la podredumbre, una podredumbre moral tan profunda que había infectado a todos. Anselmo no era un cacique, era un rey de un reino de pesadilla, y Luna era el sacrificio que mantenía ese reino en pie. Tenemos que irnos, dijo Carmen, su voz ronca, extraña. Subieron de nuevo a la camioneta. Esta vez, Carmen se sentó en la cabina con Elena. Luna iba detrás, bajo la lona. Un secreto terrible que llevaban como contrabando. Mientras la camioneta entraba en la carretera asfaltada, conduciendo hacia la supuesta seguridad de la ciudad, Carmen sabía una cosa. No acababa de rescatar a una niña. Acababa de desenterrar un mal tan profundo que temía que el mundo no tuviera un lugar lo suficientemente fuerte para contenerlo. O peor aún, que no quisiera contenerlo. El viaje a la ciudad fue un tránsito entre dos mundos. Detrás de ellas, la sierra se encogía, pero su sombra parecía perseguirlas. Delante, las luces de la capital empezaban a perforar el amanecer. Una promesa de orden, de ley, de civilización. Una promesa que estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Elena condujo hasta los límites de la ciudad. Se detuvo en una gasolinera anónima. Hasta aquí llego, dijo, su voz apenas un susurro. Sus manos no dejaban de temblar sobre el volante. Si vuelvo tarde, se dará cuenta. Si no vuelvo, vendrá por mis hijos.
El miedo era una cadena que la ataba a ese infierno. Carmen lo vio en sus ojos. No había nada que pudiera decir. Gracias, Elena, por todo. Las palabras sonaban insuficientes, ridículas. Elena negó con la cabeza. No me des las gracias, solo reza. Carmen bajó de la camioneta. Ayudó a Luna a bajar. La niña se aferró a su mano, una pequeña ancla en un océano de extrañeza. La camioneta de Elena se dio la vuelta y se perdió en la carretera, regresando al silencio. Solas. En una gasolinera a las 6 de la mañana. El olor a gasolina y a café barato. Los coches pasando a toda velocidad por la autopista. Gente yendo a trabajar. A vivir sus vidas normales. Un universo paralelo al que ellas ya no pertenecían. Carmen miró a Luna. Estaba sobrepasada. Sus ojos iban de un lado a otro, incapaces de procesar el ruido, el movimiento, las luces. Era una niña nacida en el silencio, arrojada de golpe a un mundo de estruendo. Carmen la abrazó. Vamos a un lugar seguro, le mintió. Tomaron un taxi. A la delegación de Policía Central, dijo Carmen. El taxista las miró por el espejo retrovisor. Una mujer con la ropa sucia y arañada. Una niña en estado de shock. No dijo nada. Solo subió el volumen de la radio. La ciudad era experta en no mirar. La delegación de policía era un edificio imponente, brutalista, concreto y ventanas oscuras. Un lugar diseñado para intimidar. Carmen entró, con Luna escondida detrás de ella. El interior era un caos de gente gritando, teléfonos sonando y un olor penetrante a sudor y desinfectante. Hicieron cola durante 1 hora. 1 hora en la que Luna no dejó de temblar. Carmen la sentía vibrar contra su espalda. Finalmente, llegaron al mostrador. Un oficial con el uniforme arrugado y manchas de café las atendió. ¿Qué se le ofrece?, preguntó sin levantar la vista de su pantalla. Quiero poner una denuncia. La voz de Carmen sonaba extraña en ese lugar. Abuso infantil, secuestro prolongado y un posible homicidio. Las palabras cayeron sobre el mostrador. El oficial dejó de teclear. Levantó la cabeza lentamente. Su mirada fue un escáner. Rápida, evaluadora, cansada. Vio a Carmen, vio a Luna. Suspiró, el suspiro del que ha visto demasiado y ya no siente nada. A ver, despacio, dijo. ¿Nombres? Carmen se los dio. ¿Dirección de los hechos? Un pueblo en la sierra, se llama... Carmen dudó. La gente solo lo conoce como La Cumbre. El oficial frunció el ceño, tecleó algo. Eso no está en nuestra jurisdicción, dijo finalmente. Su tono era de alivio. El problema no era suyo. La jurisdicción no importa. Mire a la niña, exclamó Carmen, su voz subiendo de tono. Varias cabezas se giraron. Señora, cálmese, dijo el oficial. La jurisdicción es lo único que importa aquí. Tienen que ir al ministerio público que corresponda a ese municipio. No podemos volver. El agresor está allí. Es el dueño de todo. Nos mataría. Pues entonces no sé cómo ayudarla, dijo el oficial, encogiéndose de hombros. Un gesto que decía siguiente. Carmen no se movió. Ella es testigo de un asesinato, el de su madre. Él la enterró en el patio. Eso captó la atención del oficial. Homicidio. Eso eran palabras mayores. Papeleo mayor. Hizo una llamada. Murmuró algo. Colgó. Esperen allí, dijo, señalando una fila de sillas de plástico naranja. Esperaron. 2 horas. Luna se durmió en el regazo de Carmen, agotada. A su alrededor, la vida de la delegación seguía su curso. Detenidos que entraban y salían. Familias llorando. Abogados hablando en voz baja por teléfono.
Ellas eran solo una pieza más en la maquinaria del desastre diario. Finalmente, un hombre con traje barato se acercó. «Soy el detective Robles», dijo. Las llevó a una pequeña sala de interrogatorios. Una mesa de metal, 2 sillas, un espejo de 2 vías. El cliché era real. El detective Robles escuchó la historia de Carmen. Tomaba notas en una libreta. No mostraba ninguna emoción. Su rostro era una máscara de profesionalismo aburrido. Cuando Carmen terminó, el detective se reclinó en su silla. «Interesante historia», dijo. No dijo terrible, no dijo horrible, dijo interesante, como si fuera el argumento de una película. «Pero tiene un problema, señora Mendoza. Bueno, varios. Usted entró en una propiedad privada, se llevó a una menor sin autorización legal. Eso, técnicamente, es un delito». Carmen lo miró, incrédula. «¿Está bromeando? Le salvé la vida». «Yo no digo que no. Digo lo que dice la ley», replicó él con calma. «Segundo, todo lo que me cuenta sobre el abuso y el supuesto homicidio se basa en el testimonio de una menor traumatizada. En un tribunal, la defensa lo haría pedazos. ¿Y las marcas? ¿Las quemaduras? Necesitamos un examen forense, hecho por nuestros médicos, en un entorno controlado». El detective se levantó. «Esto es lo que vamos a hacer. La niña será transferida al DIF. Ellos se encargarán de ella y del examen médico. Yo trabajo en el DIF, puedo llevarla yo misma». El detective sonrió por primera vez. Una sonrisa sin rastro de humor. «Me temo que no. Usted ahora es parte de la investigación, una testigo y una posible sospechosa de secuestro». El mundo de Carmen se desmoronó. La heroína se convertía en villana. El sistema estaba reescribiendo la historia. «No se preocupen, estará bien», dijo el detective. La frase más vacía del mundo. Llamó a 2 agentes, una mujer y un hombre. «Llévense a la niña al albergue central del DIF». Carmen despertó a Luna. «Luna, cariño, tienes que ir con ellos un momento. Yo iré a buscarte muy pronto, ¿vale?» Luna se aferró a ella. «No, no me dejes». El terror había vuelto a sus ojos. La agente intentó tomar su mano. Luna la apartó de un manotazo. «Señora, por favor», dijo la agente. «No lo haga más difícil». Finalmente, tuvieron que separarlas a la fuerza. El hombre sujetó a Carmen mientras la mujer se llevaba a Luna. Luna no gritaba, no lloraba, solo miraba a Carmen por encima del hombro de la agente. Una mirada de traición, una mirada que decía, «Tú también». Carmen vio cómo se la llevaban por el pasillo. Una pequeña figura con una falda azul desapareciendo una vez más. Cuando la puerta se cerró, Carmen se derrumbó en la silla y rompió a llorar. Lloró por Luna, por ella, por la estupidez cruel de un mundo que no entendía. El detective Robles la dejó llorar. Esperó pacientemente. Luego le dijo, «Ahora, hablemos de usted». Pasó las siguientes 4 horas respondiendo preguntas sobre ella, sobre su trabajo, sobre por qué había ido a ese pueblo. La trataron como a una vigilante, una justiciera desequilibrada. Le tomaron las huellas, una foto. Le abrieron un expediente. «No se vaya de la ciudad», le dijo Robles al final. «La llamaremos». Carmen salió de la delegación. Ya era mediodía. El sol le golpeó la cara. Se sentía vacía, violada por el sistema. Había luchado contra un monstruo. Y el sistema, en lugar de ayudarla, la había mordido a ella. No se fue a casa. Fue directamente a su oficina, al DIF. Necesitaba ver a Vargas. Necesitaba usar su posición, lo que quedaba de ella, para proteger a Luna. Entró en el edificio.
Sus colegas la miraron con curiosidad. El rumor ya debía estar corriendo. Vargas la vio llegar y la llamó a su oficina inmediatamente. Cerró la puerta. No estaba enojado. Estaba furioso. «¿Qué has hecho?», gritó. «He salvado a una niña. Has puesto a todo el departamento en una posición imposible. La prensa va a oler esto. Los de arriba me están llamando». Se paseaba por la oficina como un animal enjaulado. «Carmen, no entiendes cómo funciona esto. No somos los Vengadores. Somos burócratas. Movemos papeles, llenamos formularios. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es proteger a los niños. Nuestro trabajo es seguir los protocolos para que el sistema nos proteja a nosotros», replicó él. Se detuvo. La miró. Su furia se transformó en un cansancio infinito. «La policía ya me llamó, y el fiscal general. Me han dejado claro que tú eres el problema ahora. No el abuelo. Tú. ¿Y Luna? ¿Dónde está?» «Carmen», preguntó la voz temblorosa. «En el albergue. La están evaluando». Vargas hizo comillas en el aire. Sabía lo que significaba esa palabra. Significaba que la estaban perdiendo en el sistema. «Quiero verla». «No puedes. Está suspendida». Le lanzó un sobre al escritorio. «A partir de este momento, tienes prohibido el acceso a este edificio y a cualquier instalación del DIFI. Estás bajo investigación interna». «Ricardo, por favor», suplicó Carmen. «No hay nada que pueda hacer. Mis manos están atadas», la frase favorita de los cobardes. Carmen tomó el sobre. Salió de la oficina. Nadie la miró esta vez. Apartaban la vista. Era una apestada, contagiosa. El sistema no solo castiga, aísla, borra. Se sentó en su coche. El mismo coche que la había llevado al infierno y de vuelta. El sol calentaba el interior, pero ella tenía frío. Un frío que venía de dentro. Había sacado a Luna de su jaula, solo para entregarla a una jaula más grande, más burocrática. Y en el proceso, se había encerrado a sí misma en otra. Y en la sierra, Anselmo García esperaba, paciente. Sabía que sus aliados no eran hombres armados. Eran hombres con corbata, con sellos, con formularios. Y sabía que esos aliados, al final, siempre ganan. La suspensión fue un limbo, un tiempo sin tiempo. Carmen se despertaba cada mañana en su apartamento, que ahora parecía una celda. El silencio era su compañero constante. Un silencio muy diferente al del pueblo. Este era un silencio urbano, lleno de los ruidos distantes de una vida de la que ella ya no formaba parte. Pasó la primera semana haciendo llamadas, una y otra vez, a la oficina del detective Robles. «El detective no está disponible. Está en una reunión. Lo llamaremos». Nunca la llamaron. A la central del DIF, intentando conseguir información sobre Luna. Se topó con un muro de «No podemos dar información sobre menores bajo nuestra custodia». Incluso intentó contactar a sus antiguos colegas. La mayoría no le respondía las llamadas. Uno, el más joven, el que aún no había sido completamente devorado por el sistema, finalmente le respondió. «Carmen, no puedo hablar», susurró al teléfono. «Están monitoreando todo. Solo te diré una cosa. Han clasificado el caso como conflicto familiar complejo y han enviado a un psicólogo para mediar». «¿Mediar? ¿Mediar con un monstruo?», preguntó Carmen, pero él ya había colgado. Conflicto familiar complejo. Mediación. El lenguaje del sistema era un eufemismo constante, una forma de suavizar el horror, de hacerlo manejable, digerible, archivable. No decían abuso, decían disciplina inadecuada. No decían violación, decían
contacto inapropiado. No decían monstruo, decían tutor con métodos problemáticos. Al cambiar las palabras, cambiaban la realidad y hacían posible lo impensable. Desesperada, Carmen empezó a buscar ayuda fuera del sistema. Contactó a organizaciones no gubernamentales, grupos de derechos humanos, colectivos feministas. La escucharon, con simpatía, con horror. Tomaron notas. Le prometieron que presionarían, que escribirían cartas, que harían ruido. Pero la burocracia del activismo era casi tan lenta como la del gobierno. Necesitaban pruebas, documentos, y todos los documentos estaban encerrados en las oficinas de las que Carmen había sido expulsada. Encontró a un abogado, un hombre joven, idealista, que trabajaba pro bono. Se llamaba Javier. Escuchó toda la historia, desde el principio hasta el fin. Su rostro se fue ensombreciendo con cada palabra. «Es la tormenta perfecta, Carmen», dijo al final. «Tienes a un cacique poderoso, con control económico y político local, una comunidad aislada y aterrorizada, y un sistema central que prefiere ignorar los problemas rurales porque son complejos y no dan buenos titulares. Pero tenemos a la niña. Su testimonio», dijo Carmen, aferrándose a esa última esperanza. «Tenemos a una niña en manos del mismo sistema que estamos tratando de combatir», corrigió Javier. «Ellos controlan el acceso. Controlan la narrativa. Pueden decir que está confundida, que es manipuladora, que tú la influenciaste». Javier empezó a trabajar. Presentó escritos. Solicitó acceso al expediente. Pero por cada puerta que tocaba, encontraba 10 cerradas. El sistema se estaba protegiendo, cerrando filas. Pasaron 3 semanas de silencio y espera. Carmen apenas comía. No dormía. Daba vueltas por su apartamento, sintiéndose cada vez más impotente. La rabia inicial se había convertido en una ansiedad sorda, una certeza creciente de que estaba perdiendo, de que ya había perdido. Una tarde, Javier la llamó. Su voz era diferente, apagada, derrotada. «Carmen, tienes que sentarte», dijo. Carmen se sentó en el borde de su cama. El corazón le martilleaba. «Tengo noticias sobre Luna». «¿Qué? ¿La puedo ver?» «No, Carmen». Hubo una pausa terrible. Ya no está en la ciudad. Carmen contuvo la respiración. ¿A dónde la llevaron? Javier respiró hondo. La han devuelto. La palabra fue un golpe físico. Un puñetazo en el estómago que le sacó todo el aire. «Number, number, number, number». «¿Qué?», logró susurrar. Su voz era un hilo. «¿Cómo?». Javier le explicó, con la voz monótona de quien recita un informe forense. La investigación oficial concluyó. La policía local de la Sierra envió su reporte. Dijeron que visitaron a Anselmo García, que se mostró preocupado y cooperativo, que explicó que su nieta era una niña imaginativa y problemática desde la muerte de su madre, que a veces inventaba historias para llamar la atención. El médico forense de su jurisdicción, un hombre que probablemente está en la nómina de García, emitió un dictamen. Las heridas eran superficiales y consistentes con la vida en el campo. En cuanto al testimonio de Luna, Javier hizo una pausa. El psicólogo asignado por el DIF concluyó que la niña sufría de síndrome de alienación parental, inducido por una figura externa hostil. Esa figura externa eres tú, Carmen. Carmen empezó a reír. Una risa seca, histérica, sin alegría.
La risa de la locura. Habían volteado el mundo. Ella era la villana. Él era la víctima. Y Luna era solo una niña confundida. Era una obra de arte de la perversión burocrática. El juez de lo familiar revisó el caso esta mañana, continuó Javier. No había base legal para mantenerla separada de su único tutor legal. Se firmó la orden de reintegración familiar. Una patrulla la recogió del albergue hace 2 horas. La están llevando de vuelta en este momento. Carmen dejó de reír. El teléfono se le resbaló de la mano. Cayó en la alfombra sin hacer ruido. Se quedó mirando la pared. Vio la patrulla. Vio a Luna en el asiento trasero. Vio el camino de tierra. Vio la casa de adobe. Vio la puerta abriéndose. Vio a Anselmo esperando. Con su sonrisa. Esa sonrisa que solo movía los ojos. Vio el sonido del cerrojo. El clic final. Y la oscuridad. El resto es un epílogo de silencios. Carmen fue oficialmente despedida del DIF unas semanas después. El informe citaba grave falta de juicio y violación de protocolos éticos. El caso en su contra por secuestro fue discretamente archivado. El sistema no quería un juicio. No quería más ruido. Solo quería que el problema desapareciera, y ella era el problema. Intentó contactar a la prensa, pero sin el respaldo de una institución, su historia era solo la de una exempleada resentida. Un periodista local escribió una pequeña nota en la página 10. Controversia en el DIF por manejo de caso familiar. Nadie le prestó atención. Carmen se quedó sin dinero. Tuvo que dejar su apartamento. Terminó trabajando en una cafetería en el centro, un lugar anónimo. Servía café a hombres y mujeres en traje, burócratas, abogados, funcionarios, los arquitectos del sistema. A veces reconocía a alguien de la fiscalía o incluso del DIFE. Ellos nunca la reconocían a ella. Era invisible. Los años pasaron, pero el tiempo no curó nada. Solo enterró la herida bajo una capa de cicatrices. Carmen nunca volvió a ser la misma. Algo dentro de ella se había roto para siempre. La creencia en la justicia, la fe en la bondad fundamental del mundo. Vivía en un estado de alerta constante, una tristeza perpetua que se le pegó a la piel. A veces, por la noche, se despertaba gritando. Atrapada en una pesadilla donde corría por un pasillo oscuro y no podía llegar a una puerta al final. Otras veces, soñaba con una niña con una falda azul que la miraba desde lejos, y en sus ojos ya no había terror, solo un reproche silencioso. Nadie volvió a saber de Luna. Su nombre fue borrado, como si nunca hubiera existido. Quizás, en algún registro polvoriento en una oficina olvidada, su nombre aún existe. Luna García. Fecha de nacimiento, desconocida. Estado, reintegrada, cerrado. Esta historia no tiene moraleja. No tiene una lección que aprender. Es solo un espejo. Un espejo sucio que nos muestra el rostro de un mundo donde el mal no siempre se viste de cuernos y tridente. A veces se viste con un traje. Lleva un maletín y firma documentos con una pluma estilográfica. Un mundo donde el silencio es más seguro que la verdad. Y donde la maquinaria de la indiferencia es mucho más poderosa que el grito solitario de una víctima. El sistema no falló. El sistema hizo exactamente aquello para lo que fue diseñado: protegerse a sí mismo. Y en el proceso, una niña se perdió en la oscuridad. Para siempre. Soy Mateo del Valle. Y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.